exaltar tu nombre, Señor. Reconocer que tú eres Dios, Señor. Bendito sea tu nombre. Sean siempre gratos son delante de ti, oh Dios. Alabado sea. La escritura lo menciona conforme al corazón de Dios, como si el corazón de David latiera como late el corazón del Padre, como que hubiera una conexión, un entendimiento muy real entre el corazón de David y el corazón de Dios. Y cuando David escribe algo que está de acuerdo al corazón de Dios, no escribe cosas fuera completamente, sino conforme al corazón del Señor. Hay una frase que escribe David que tenemos que ver el contexto, porque es una frase, nosotros la adoptamos. Un momento escribe David y dice, Dios, le diciéndole a Dios, tú aumentarás mi grandeza. Cuando recién leí yo esta parte me parecía como un poquito alzado, ¿no? Señor, soy grande, lo vas a aumentar. El corazón de Dios como Padre Celestial, el corazón que nosotros tenemos, que deseamos que nuestros hijos, ¿cierto o no es cierto? Lo que al papá dice que el papá, la mamá quiere aumentar, no es contra, ya no se refiere en la intención de mi papá es aumentar mi grandeza, la intención de mi mamá es aumentar mi grandeza. Si yo atiendo a su consejo, aumentará mi grandeza. Es lo que, amén. Todos digan, aumentará mi grandeza. Ahora dile que está a tu lado, Dios esa es lo que Dios desea. Hemos dicho que el fuego quema, el agua moja y Dios mejora. Dios siempre está en el negocio de mejorar, en el negocio de mejorarnos, cambiarnos a mejor todo el tiempo. Y aquí lo podemos ver. Amén. ¿Cuántos hemos tenido cambios en nuestra vida que uno puede decir, mi vida ha mejorado? Mi vida ha mejorado. Cada día Él, dice el apóstol, Él me lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Yo recuerdo aquel canto de gloria en gloria, me cambia a mí, me cambia a mí, me cambia a mí de lo perfeccionar en mí. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Aumentarás mi grandeza. Al igual que nosotros vemos en el caso de Abraham y en otros casos, cuando el rey David dice aumentarás mi grandeza, nosotros vamos al antecedente, nos vamos al contexto para ver en qué contexto está David diciendo aumentarás mi grandeza. O sea, estoy seguro, estoy convencido 100% que Dios aumentará mi grandeza. No tengo la más mínima duda. He caminado por donde Dios quiere y el resultado natural es aumentará mi grandeza. Amén. Entonces tenemos que ver, porque realmente la escritura dice que el llamado de Dios
aquí mismo el capítulo 71 de Salmos, ustedes lo van a leer después, pero dice que el llamado de Dios, los mandamientos, solamente del pecado hacia la salvación de la vida eterna, pero salvación en todas las áreas y él dice que el llamado que Dios nos hace, el mandamiento que Dios nos da es para salvación. Todo mandamiento que Dios nos da es para bendición de nuestra vida. Amén. O sea, algo bueno viene porque el corazón del Padre hacia nosotros sus hijos es aumentar nuestra grandeza. Entonces cualquier mandamiento que Él nos dé es un mandamiento para bendición. Cuando nosotros pensamos en llamamientos, en algo que Dios nos llama a alguna realidad, alguna cosa, Dios usa diferentes formas para hacer llamamientos. De repente hay personas que sienten que Dios les habló a través de un canto. Nunca lo habían escuchado y lo escuchan o lo escuchan en una situación especial y ese canto parece que les... Oye, el día de hoy para lo que me está puede ser en un canto. Dios usa diferentes formas de usa de diferentes formas. Yo voy a esta forma especial de vencer alguna situación que avance y obedece el resultado que Dios quiere que tenga. Ojalá que alguien venga y en este momento que estoy viviendo en que hay gente para andar, yo mismo de que Dios como autotestigo no te estaba escuchando, Dios no te estaba diciendo, somos testigos mismos. Y dice, yo me puedo, dice porque a mí, amén.
milagros y sean testigos sobre su vida y diga uno, Dios es poderoso. Entonces encontramos que Dios usa medios para hablarnos, para hacernos un llamado a algo en una situación especial, y que Dios tiene propósitos de ello. O sea, Dios me puede llamar en un caso para que yo me arrepienta de algo que estoy haciendo, que puedo o que hice. Quiere que yo le me hable de algo y tierra y para esa mitad que estás teniendo, costumbres, deja esos hábitos, eso que estás usando a acercarme a. Y me dice el Señor, quiero que empieces en esta dirección. Es un problema matrimonial. Quiero que vengas a este grupo de matrimonios por tu comportamiento. Quiero que vengas a este grupo. Me dice, me llama de llamar de algo que yo he usado abiertamente. Quizá un talento, alguna cosa, una forma, algo que Dios tiene, que ha puesto en tu vida y quiere. Dios puede hacer llamados a diferentes cosas. Puede hacer un llamado en el, y es de lo que vamos a hablar ahorita, de algo que en esta situación esto es lo que tienes que hacer. Hay un llamado y los llamados tienen consecuencias. Los llamados tienen resultados dependiendo de si yo atiendo, obedezco el llamado o si yo no lo obedezco. Yo seguridad, Dios gracias. Primero, no era cada situación. De hecho, el rey David dice algo en especial. Él dice, cuando yo caminé por este proceso en tiempo pasado, como vamos a ver ahorita, para muchos yo wow, esta situación. Prodigio significa un ejemplo extraordinario cuando yo veo tu vida y cómo
en medio de la situación que viviste, atendiste el llamado de Dios, caminaste en el camino que Dios te trazó y ahora estás con mayor grandeza. Tu vida es un prodigio para nuestra vida, para todos los demás. ¿Queda claro? Puede ver uno y decir, es que realmente tu vida es un ejemplo. En una situación que viviste, dice el rey David, soy como un prodigio para muchas personas. Así menciona el rey David. Entonces, cuando él dice haré memoria, nos vamos a lo largo de esto que escribe David y uno dice, David, ¿de qué hiciste? O sea, ¿en qué te pusiste a pensar? ¿Estás viviendo una situación en que impías, situaciones quieren atacarte, quieren tu mal? Entonces de repente vivimos situaciones que dices, ¿por qué la gente por qué esta persona está siendo así conmigo? ¿Alguien le ha pasado? ¿Por qué esta persona está siendo agresiva conmigo? ¿Por qué si yo soy un encanto? Pero de repente vivimos situaciones que creemos que son injustas. O sea, no es para que me traten así. O sea, está bien, me equivoqué, no hice lo correcto, pedí perdón. Ya no me traten así. Es una situación o por cualquier situación de mal. Y el rey David empieza a repasar y dice la palabra de Dios que lo primero que él hace, dice él, se acuerda y dice, en otras situaciones, y fíjese cómo estas frases están en tiempo presente perfecto. Quiere decir algo que sucedió y sigue y sucediendo. O sea, dice él, pues si yo repaso mi vida y yo veo en mi vida, yo encuentro que yo me he refugiado en Dios. Yo me he refugiado en Dios. Yo vengo a Dios, no me alejo de Dios. Y esa es una cosa de repente triste, porque una situación de crisis, en vez de como digamos el becerrito, que en vez de unirse a la manada, se aleja de la manada y es peor la situación. Y aquí él dice, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a alejar de Dios, por el contrario, yo más me voy a aferrar a Dios. Amén. En situaciones de benevolencia, yo vengo delante de Dios, y en situaciones de crisis, con mayor razón. Pero ¿cuánto escuchamos a personas que dicen, pues yo estaba bien con Dios, pero me pasó tal crisis y yo dije, ay no, ya Dios me olvidó y me alejé de Él? O sea, respondió incorrectamente, no entendió lo que tenía que hacer. David sí lo entiende, dice, cuando yo me refugio en Dios, yo tengo ciertas respuestas, yo tengo ciertos resultados que me han llevado a aumentar mi grandeza. Porque yo empecé como un chamaco cuidando ovejas y mira dónde estoy ahora. Porque cada vez que tuve crisis, lo que yo hice fue refugiarme en Dios. ¿Cuántos dicen yo me refugio en Dios? Nos refugiamos en Dios. Y luego dice él, no solamente me he refugiado, sino cuando yo me he refugiado en Él, Él me ha sustentado. De repente uno dice, no sé ni cómo, pero salieron las cosas. No sé cómo, pero pagué. No sé cómo, pero de repente cambió el diagnóstico y fue completamente diferente. Dios me sustentó. Dios me cuidó en medio de la situación. ¿Cuántos hemos vivido eso? Decir, Dios me ha sustentado. Dios me ha sustentado. Este salmo yo lo leí y hasta le puse fecha como algo especial en el año 2000, en enero del 2005, en una situación difícil que yo de rodillas vine al Señor y oré a Él y hablé con Él y le pedí al Señor, como dijo el rey David, que me librara de la situación. Y este salmo es el que Dios puso en mi corazón y le puse enero 22 del 2005. Y yo puedo decir, yo me refugié en Dios y Él me sustentó. Él me ha sustentado cada vez. Nunca Dios me ha decepcionado. Y luego dice, he sido como prodigio, que es lo que mencionaba hace un momento. A los ojos de las personas dicen, wow, esta persona en vez de alejarse de Dios en medio de la crisis, se acerca más a Dios. En vez de inculpar a Dios, al revés, busca refugio en Dios y Dios lo sostiene. Es un ejemplo para mí, es un prodigio. Dice él, he recibido hechos de salvación.
pero son tantos que no los puedo contar. No los puedo contar, son tantos desde hace tanto tiempo, por tantos años, por tantas, y el que sea nuevo, pues casi puede empezar desde ya y decir: Dios ha hecho este milagro. Yo le he hablado y Él me ha contestado. Yo le he pedido y Él me ha suplido. Yo he tocado puertas y Él las ha abierto. Amén. Y es lo que Él está diciendo: Señor, he contado, son tantos los hechos portentosos que tú has hecho en mi favor. Y luego dice: Señor, tú has hecho grandes cosas. Tú has hecho grandes cosas. He visto situaciones. En este momento volteo a mi pasado y digo: yo he visto situaciones de angustia y males, y Dios me ha sacado de ello, y esto así va a ser también. Uno puede responder de la forma correcta, saber que en el mundo espiritual algo está pasando, Dios está haciendo algo que está operando. Y puede ser que la situación que tú vives en este momento, pues de repente como que quieres ignorarlo, de repente que no sabes cómo responder, pero el Espíritu Santo, por medio del propio testimonio de tu vida, te está diciendo: confía en mí. Amén. Te está diciendo: encuentra refugio en mí. Está diciendo: en mí vas a encontrar sustento. Está diciendo el Señor: clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está todo el tiempo diciendo: ven, ven, yo voy a velar por ti. Es el corazón del Padre. Y cuando uno entiende y nuestro corazón late al mismo ritmo del Padre, podemos decir con seguridad: haré lo que he hecho y tendré los resultados que he obtenido. Y en tiempos pasados lo que he visto es que cuando yo hago esto, a lo que llego es que Dios aumenta mi grandeza. Vengo a Él, confío en Él, y Dios aumenta mi grandeza. Y pasa otra situación, de una situación de crisis, alguien me ataca, alguien me ofende, alguien está en contra de mí, pero me acuerdo que ninguna arma forjada en contra mía va a prosperar. Amén. Recuerdo que Dios es mi amparo, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré. Yo estoy siendo testigo de mí mismo, de que Dios es poderoso, de que yo vengo a Él y Él me sustenta. Y es lo que Dios nos está llamando. El Espíritu Santo nos hace llamados de diferentes formas, y el que hace a través de nuestro testimonio. Éramos todavía novios, mi esposa y yo, y regreso yo en el avión, y del otro lado estaba un señor, y yo estaba leyendo la Biblia. De repente el Señor me dice: perdón, ¿qué es lo que está leyendo? Y yo le digo: es la Biblia. Me dice: pero tú pareces una persona inteligente, ¿por qué estás leyendo la Biblia? ¿Qué tú no crees que Dios puede usar cualquier religión o cualquier, pues no importa, para salvar a la gente? ¿Cómo sabes tú que Dios cambia vidas? Y yo le dije: yo no quiero discutir de lo que hace por otro lado otra gente, puedo decir lo que Dios ha hecho con mi vida. Y él me empezó a cuestionar, yo le empecé a contestar, y todo el tiempo. Cuando llegamos al aeropuerto, nos despedimos, pero luego regresó y me alcanzó y me dijo: yo vengo de predicar, y Dios me dijo: habla con este joven, escucha lo que te va a decir. Y yo decía: Señor, vengo bien cansado, pero Dios me insistió. Dios
dice el rey, lo primero que Dios te pido, decirle, no tengo que estar ni los primos, primero que confía en Dios. No importa cómo sea la situación, primero es Dios. Primero es Señor, tú Señor. Tú es el medio que quieras, el canal que quieras. Puede ser de una manera, de otra manera, pero yo sabré que la fuente de mi bendición eres tú. Amén. Tú eres la fuente de mi bendición. Tú usas un doctor, tú usas una familiar, yo no sé, pero yo sabré que eres tú la persona que hizo esto. Yo creo que yo lo he platicado, pero unos días también cuando recién vine de novio con mi esposa. Yo creo que si éramos novios todavía, y seguimos siendo novios. Pero éramos novios sin ser esposos. Ahora somos novios más esposos. Pero éramos novios. Son pastores, y yo realmente a nadie de la gente que estaba ahí me recordaba mi corazón. O sea, Dios me hablaba algo a mi corazón y me decía Dios, dile, levántate, pasa al frente y di que aquí hay una persona que me está pidiendo a mí, pero también tiene una imagen pidiendo a la imagen. Pero si le contesto, la persona no va a saber a quién darle gracias. ¿Será el doctor el que me sanó? ¿Será aquella? ¿Será quién? Dice, y yo dije, Señor, no conozco a nadie, van a decir que soy aquí, que vengo a lucirme, pero si tú me dices quién es la persona, yo así sentí en mi corazón como si yo lo viera a ustedes y dijera Dios, tal persona. Y veo una señora que traía, ¿se acuerdan? Unas gorritas de estambre que les ponían unas lentejuelas, ¿sí? Muy modernas. Yo me le acerco, señora, yo no la conozco a usted, usted no me conoce a mí, no. Pero Dios me dice que Dios le quiere contestar a su petición. Pero también me dice que tiene una imagen y que si él yo me tenía sobre el coche y tenía la imagen. Dijo que estaba desaparecido, se reportó a su mamá. Es Dios, es Dios. Dios.
Quizás era un switch, ahorita tengo esperanza, ay, ya perdí la esperanza, ay, la situación me muestra esperanza, ay, ahora ya no me muestra esperanza. No, dice así, momento de esperanza por su bebé, es lo que pidiendo la respuesta de Dios. El bebé finalmente muere. Quería decirle a tu hijo murió, dice, si estando todavía vivo el niño está así él de ensimismado, ¿qué tal si le digo? A lo mejor va a ser alguna impresión muy fuerte. David se da cuenta y dice, el niño ya murió, ¿verdad? Sí, David, queríamos decir. David se arregló, se bañó y comió. Dijeron, no te entendemos, David, no te entendemos. ¿Cómo mientras el niño estaba enfermo estabas tan insistente y pensabas que iba a estar peor cuando muriera el niño? Dice, mientras el niño vivía había esperanza. Cuando el niño ya falleció, ya Dios determinó. Pero mientras hay esperanza, mientras ahí está la situación, no había un sí, un no, un quién sabe. Es mi esperanza siempre está en Él. Siempre en Él, siempre en Dios. Dios puede cambiar. O sea, mi esperanza no es el canal, o es que Dios siempre a través de este canal me ha respondido esta situación. Decía de broma una persona, hay gente que no recibe porque no sabe orar. Y luego decía de broma esta persona, dice, cuando tú ores, por ejemplo, si tú requieres un refrigerador, ora en voz alta junto a un misionero americano y dice, Señor, mándame un refrigerador. Pero tenemos que entender que Dios puede usar diferentes canales. Nuestra confianza no está en el canal, nuestra confianza está en la fuente. Él sabía a quién pedirle, en Él está nuestra esperanza. Pero me llama la atención que pone la palabra siempre. Y luego después dice que Él iba a te alabaré más y más. Esto es lo que está haciendo en esta situación. Te pido, Señor, mi esperanza está en ti y voy a alabarte más y más. Voy a alabarte más y más. Siempre te alabo, Señor, pero ahora te voy a alabar más y más. No me voy a alejar, ese no es el camino. Al revés, ahora, como dije yo una vez, nunca he alabado a Dios con carro robado. Pues ahora voy a saber qué es alabar a Dios con carro robado. Y a los días, cuando parecía que ya no había ya forma de recuperar el carro, Dios me dijo, no te vayas por este camino, vete. Iba caminando al trabajo, vete por este otro camino. Me voy por ese camino y ahí lo veo en un lavadero de carros. Ahí estaba mi carro recién lavadito, encerado. Exaltado sea el Señor. Yo sé que hay gente que canta fe. Dios le importa. Decía una persona que escuchaba a un violinista, pero precioso el sonido. Él estaba en varios de altura y escuchaba, pero una melodía hermosísima y muy bonito. Esta persona que está tocando, y a medida que bajaba se oía menos bonito, y cuando estaba en cuenta que se oía bastante. Pero yo creo que nuestras alabanzas son así. Quizá nuestros oídos se oyen feas, a los oídos del Señor es como la voz de un hijo a su padre, a su madre. No hay nada más precioso. Amén. Te alabaré más y más. Aleluya. Un aplauso al Señor. Y Señor, mientras yo te cante, se van a alegrar mis labios y mi alma. O sea, no voy a estar angustiado, no voy a estar, o sea,
entiendo que la situación es difícil, pero no voy a permitir al suelo. Señor, mi confianza, la importancia de alabar, entrar en lo espiritual. Alabar a Dios no es de la predicación. Por el contrario, alabar a Dios es más importante. Es lo que dice él: Señor, mis labios se alegrarán. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, que no haya nada, nada nos detiene. Absolutamente nada, porque Él es digno de adoración y de alabanza. Gloria al Señor. De tenerle esperanza y alabarle más y más, dice él: publicaré tu justicia y los hechos de salvación todo el día. Siempre, más y más, todo el día. O sea, esta persona, después de hacer memoria de todas las situaciones en las que Dios le había sustentado y le había dado refugio, y estaba viviendo una situación difícil, decía: pero ¿sabes qué? Estoy viviendo una situación difícil, pero ¿sabes qué? Tengo que decirte que situaciones como estas ya las viví en el pasado. Ya viví tiempos de angustia, ya viví tiempos de males, pero Dios me sacó de ello. Publicaré no esta situación del momento, publicaré las situaciones que tú, Señor, has operado en mi vida, y te alabaré y te bendeciré. Mi boca publicará todo el día que mi Dios es poderoso. Si la situación es grande, Dios es más grande. Si la situación es difícil, Dios es más grande para mostrarse poderoso en medio de todo esto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aumentará mi grandeza. Es mi Padre. Dios aumentará mi grandeza. Cuando nosotros oímos el llamado de Dios que nos hace a través de nuestro propio testimonio y respondemos correctamente, no hay forma. Los resultados naturales, que son la intervención de Dios, la bendición de Dios, y que aumente nuestra grandeza. Aumentará nuestra grandeza de confianza en Él, aumentará nuestra grandeza de conocimiento de Él, aumentará nuestra grandeza de generosidad a Él, aumentará nuestra grandeza de amor, de gozo, de paz, aumentará nuestra grandeza. Esa es nuestra grandeza. Esa es nuestra grandeza. Conocerlo a Él, alabarlo, glorificarlo y bendecirlo. Si tú estás de acuerdo conmigo, dale un aplauso al Señor. Quiero que pongamos nuestra mano en el corazón y hablemos con el Padre. Atendamos al llamado que nos hace el Espíritu Santo. Padre, confío en ti. Dilo en voz alta que te escuches. Padre, confío en ti. Tú aumentarás mi grandeza. Decido refugiarme en ti. Te pido que me libres del impío. Mi esperanza no decae. Mi esperanza está en ti. Tú aumentarás mi grandeza. Te alabaré, y en tiempos difíciles te alabaré más y más. Publicaré que tú eres justo y hablaré de tus hechos de salvación todo el día. Te alabo porque tú me das vida, tú me consuelas y tú aumentas mi grandeza por la obra completa de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te glorificamos.